Buenas, buenas. En este momento, en este preciso momento, es martes 12, no, martes 16 de diciembre y son Ujú, las 11:59 de la noche, ya casi son ujú. las 12, ya casi es medianoche, ¿verdad? Y estamos grabando, comenzando a grabar Convergencia, que se estrena en unas horas, en 5 horitas, ¿verdad? Se Así estrena es. Convergencia, mañana miércoles, ya son las 12. Entonces, el día de Eh, hoy, miércoles a las 5 de la mañana. Ana Cris, ¿cómo está? Todo bien, Richard. Saludos a todos los costarricenses. Como siempre, es un gusto estar con todos ustedes aquí exponiendo la realidad que ayer precisamente fue un día lleno, lleno, lleno de información. Exactamente. Y por ese motivo, el día de hoy vamos a tener un programa únicamente referente o relacionado o dándole cobertura y desarrollo al tema de la votación para el segundo intento de levantamiento de la inmunidad del presidente de la República. En esta ocasión, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones, ya sabemos de que no se lograron los votos, pero hay mucha historia alrededor y eso es lo que vamos a ver. Exacto. Vamos a ir exponiendo desmenuzando la historia a poquitos. Aquí comenzamos con lo que pasó antier, el día lunes, Correcto, finalizando la sesión del plenario en la Asamblea Legislativa a eso de las 6 y algo de la tarde, me parece que terminaron. correcto, correcto. Estaba presidiendo la sesión justamente la señora Vanessa Castro, la diputada Vanessa Castro, y se cierra la sesión. Parece que el micrófono o se vuelve a activar o no lo desactiva y dice algo así como que no tienen los votos, ¿verdad? Dice algo así. Ajá, Y ajá. que quienes vamos a romper el quórum. Y que sí Eso es lo podría que existir, dice, ajá, sí podría existir la ¿verdad? posibilidad que fuera la unidad. Eso fue Exacto, lo que porque la quedó en el unidad y audio. ahí queda, y ahí queda. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que a partir de ese momento se encienden las alertas. Ujú, ¿Por qué? Porque si no tenían los votos completos, los 38 votos, obviamente a la hora de la votación iban a perder el chance de levantarle la inmunidad al presidente. ujú. Vamos a aclarar, basado en lo que se escuchó de ese micrófono, es que comienzan todas las conjeturas, ¿verdad? Exactamente. Las alarmas se encienden, las sospechas también, entonces es ahí donde se comienza a analizar el asunto. Si se rompe el quórum, no se puede votar ese día y lo estarían llevando a después de las elecciones. Esas eran las hipótesis que se iban manejando. Eso fue antier lunes. Exacto. Ayer martes, justamente en una entrevista con Trivisión, Javier Paniagua pues le hace esta pregunta, vamos a escuchar y vamos a Ujú. comentar rápidamente. Ok. ¿Qué fue lo que sucedió con ese tema de lo del quórum, diputada? Bueno, se habilitó el micrófono y salió el tema del quórum, que si la unidad iba a romper esto, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Hay una estrategia en ese sentido? Están sacando, para nada, o sea, están sacando de contexto una conversación privada ya fuera de la, ni siquiera una conversación, sino realmente una conversación ligera. Que nada tiene que ver con el tema, no da para más conversar Es que sobre no, este yo audio, creo que no porque si tenemos. alguien lo oye verdaderamente se da Entonces vamos cuenta a que no romper da para con la unidad. ninguna especulación ni para ninguna cuestión. Que se ha usado para agitar un poco las aguas o se ha usado para tergiversar un poco la situación es otra cosa, pero el audio se oye y no da para nada ninguna especulación de ningún tipo. Y con esto usted dijo a otro medio que era bromeando, ¿eso es así, diputada? Estaba conversando ligeramente, por decirlo de alguna manera, estábamos Es que no, amenamente yo creo que no conversando un tenemos. tema. Eso es Entonces todo, vamos a romper con la amenamente. unidad. Y yo hice una pregunta fuera de otra cosa y otro tema. No vale la pena ni siquiera entrarle porque no da para más. O sea, o sea, no da para pensar que yo estoy elaborando fuertes estrategias y mucho menos con la fracción. Ni siquiera había podido ir a reunión de fracción, así que imagínense que andaba muy largo de planear una fuerte estrategia. ¿Y en qué sentido? O sea, Es que sería en no, yo sentido de creo que no no votar, tenemos. entonces, bueno, ¿y cómo no Entonces votar? vamos a O sea, romper con la unidad. sería contradictoria con la posiciones que yo he tenido hasta el momento. O sea, es bien interesante. No da para especulaciones. Porque incluso el presidente Chávez, dentro de sus justificaciones para ausentarse hoy, eh,
Diputada, dio ese tema, lo de usted y lo de esta supuesta estrategia y todo eso del quórum, él no va a venir porque además según él las reglas no estaban claras. No. Él había avisado ya en otro momento que no iba a venir. Eso no tiene que ver con ningún audio ni nada. Este tema es que están cogiendo este audio para especular y para generar un ambiente tenso y para justificar cosas. Pero no da. Cualquiera que quiera opinar sobre el audio, pónganlo, óiganlo y se dan cuenta que no da absolutamente para ningún tipo de especulación. Mucho menos especulaciones. ¿En qué sentido? Contrario. O sea, yo voy a votar la inmunidad, siempre ha sido mi posición, prefiero votar positivamente para que luego se investigue. Y de un momento a otro voy a estar en el lado contrario protegiendo al presidente. No le entiendo, o sea, no tiene lógica ni tiene sentido. Y con esto, bueno, por ejemplo, la diputada Pilar Cisneros de parte del oficialismo lo que señala es que como no tiene los votos, entonces prefieren dejarlo para después de febrero. ¿Es esto así, diputada? Nunca ha sido un tema de ahí, simplemente vamos a votación y habrá que ver qué pasa, o sea, simplemente habrá que ver qué pasa. En realidad aquí en la Asamblea siempre es muy difícil predecir cuestiones, así que no sabemos a lo que vamos y mucho menos podemos especular al respecto. Vea, como para ir un poquito de hilitos también, porque son varios pedacitos de videos que vamos a ver, ¿verdad? De mi parte, 3 puntos. Uno, lo que ella dice es muy claro. ¿Quiénes vamos a romper el quórum? Ok, repito, ¿quiénes vamos a romper el quórum? El único quórum que en ese momento se podría estar hablando, que era el más importante, posterior al cierre de esa sesión, era la sesión del día de ayer, martes, Ajá. del levantamiento de la inmunidad del presidente a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, aquí viene el segundo punto. Evita profundizar en el tema, que no da para más, que no hay que darle más, que no hay que hablar más de eso. Hablemos de otra cosa. Todo lo contrario. ¿Por qué evitar detallar un poco más sobre ese tema? Evidentemente, si lo que dijo se refería a una estrategia para romper el quórum el día de ayer en la sesión, jamás va a decir, sí, estábamos planeando romper el quórum. Jamás. O sea, nunca, eso no va a pasar, ¿verdad? Y aquí viene el tercer punto de mi parte. No solamente es serlo, es parecerlo. ¿Ok? No solamente es decir, ¿verdad? Que eso no era o que no había una estrategia así, sino también tiene que parecer que es así. Y ese es el gran tema y el gran problema cuando pasan este tipo de cosas y algunos políticos quieren como tirar la bola para otro lado y decir, no salió la bola, ¿verdad? Ya está allá adentro. Bueno, solo para poner en contexto, esta es la segunda vez que se filtra información de un micrófono. Costarricenses, como ustedes ya saben, aquella vez sucedió un tema muy parecido con el señor Rodrigo Arias Sánchez y precisamente el tema de Rubén, que por cierto, el señor Richard Ordóñez después le hizo un poema. Pero con esto dicho, textualmente, ¿qué dice ella? Vamos a romper el quórum y pregunta la unidad. Eso es lo que dice el audio, Ella ¿verdad? pregunta, ¿quiénes Pregunta, vamos a vamos a romper el romper el quórum? quórum y pregunta, ¿la unidad? O sea, vamos a ver, ahí es donde se plantea la situación. Ahora, hablando de redes, todo el mundo comenzó a comentar eso y el audio y las imágenes se hicieron virales, de cuáles eran las intenciones precisamente de la oposición. De hecho, doña Pilar Cisneros estuvo en televisión también ese mismo día y ella hizo pues la salvedad de que estas eran el tipo de denuncias o tretas, así lo dijo ella literalmente, que de las cuales se valía la oposición para evitar que se votara precisamente el levantamiento o no del señor presidente. Sí, o sea, cuando uno escucha eso, ¿quiénes vamos a romper el quórum? Es inevitable que la otra parte diga, ok, hay un plan, probablemente, y vamos a ver a qué responde ese plan, hacia dónde iría. Exacto.
Evidentemente, romper el quórum es evitar la votación. ¿Para qué? Para llevarla a otro momento. Ujú. Si tanto han insistido con aceptar la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones para llevar a cabo esa comisión y 41 diputados estuvieron de acuerdo en votarla ese día, ¿por qué hacer un cambio de planes? Porque evidentemente su cálculo fue malísimo, Y de última ¿verdad? hora, por En el cierto. supuesto caso, en el supuesto caso, ¿verdad? Lo que pasa es Sí. que aquí sí hay que ser claros. No porque un diputado, en ese caso, la diputada Vanessa Castro, diga, no, ya eso no da para hablar más, eso no es No va a evitar una que la gente hable. indicación. No es una indicación, no es que, ay, sí, la diputada dijo que no hay que hablar más, no, todo Y lo nos... contrario, Sí, sí. invita a hablar más todavía de ese Mm. tema. ¿Por qué evita profundizar? ¿A qué se refería? ¿Cuál quórum querían romper? ¿Cuál era la sesión más próxima y más importante? ¿Por qué tienen que planear eso? Bueno, la Y sesión es, más y es importante algo, pues, era la de levantamiento del fuero. y es súper importante. No Ujú. digo importante en el sentido que sea, que esté clara su validez, porque todavía sigue el cuestionamiento si eso es constitucional o no, Ujú, por el sencillo hecho que en la Constitución no dice que podían hacer eso, ¿verdad? ujú. Pero bueno, la cuestión es que siguieron adelante y aquí vienen algunos controles, bueno, no son controles Políticos. políticos, son Bueno, intervenciones, creo, intervenciones, participaciones. declaraciones y participaciones de las diferentes posiciones de diputados. Sí, entonces vamos a ir viendo y comentarios rapidito y seguimos. Ujú. Comenzamos Primero con la viene señora Gloria Navas. doña Gloria Navas, ¿verdad? Que hoy estuvo muy Activa. participativa. Bueno, ayer, Ayer estuvo es muy participativa. muy activa, muy dinámica, ¿verdad? En el Congreso. Pero bueno, vamos a ver primero el de doña Gloria Navas. Marchar, verás a tu pueblo valiente y viril. Creemos en el voto, creemos en la ciudadanía, creemos en las libertades. Costa Rica es valiente y salimos a las calles a defender la democracia. Muchas gracias. Bueno, aquí no hay mucho que decir, ¿verdad? Ujú. Doña Gloria creo que, me parece que doña Gloria, improvisa, me parece, mucho en algunas participaciones y aquí se ve justamente eso, o sea, es un discurso que llama a A ir algo, a las calles a pero defender la democracia. sí, exacto, pero es que Pero no no sé de qué. encaja en la discusión, No. no No porque encaja. no tiene nada que ver defender la democracia con el proceso De levantamiento de de... levantamiento del fuero. Más bien, ese discurso es para el oficialismo, Sí, ¿verdad? sí. ¿Por qué? Porque levantarle la inmunidad al presidente a solicitud del Tribunal Supremo de No Elecciones se encuentra en la implicaría, Constitución política. Ujú. exacto, su posible destitución o inhabilitación. Entonces, ¿quién estaría defendiendo la democracia? Pues los que están con el oficialismo. Bueno, Ujú, pero a veces improvisan un poco, ¿verdad? ujú. Exactamente. Ok, Nos vamos con vamos con... Leslie Borges. Don Leslie Borges, el diputado Leslie Borges. Yo creo que en el octavo mandamiento dijeron que él tiene una mezcla entre discurso político y stand-up comedy, porque tira lo que ahora los chiquillos Muy dicen interactivo. factos, Ujú, ¿verdad? Son factos, dicen los chiquillos ahora. Tuve que aprenderlo para captar bien cuando interactúo con los chiquillos con los que les doy clases. Y son ujú. como aseveraciones, frases contundentes, ¿verdad? Está lleno de eso. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que dijo don Leslie Borges. Sí, hasta el minuto creo que es 5:17. Ok. Que por personas como ustedes es que el champú trae instrucciones. Escucharlos a ustedes decir que la democracia de este país está en riesgo por el dictador Rodrigo Chávez Robles es como ver al diablo repartiendo escapularios. Cuando algún país de América Latina le ha confiado a ustedes, los comunistas, dirigir un país, ustedes han convertido ese país en una miseria, en una desgracia, en una tragedia. Les recuerdo a Cuba, Nicaragua, Venezuela.
La gente sale de Venezuela y deja a su familia, su casa y todo botado con tal de tener que comer. Dejen de estar viendo la paja en el ojo del presidente y pónganse a ver la cantidad de basura que tienen ustedes en sus ojos, diputados del Frente Amplio. También he pasado aquí 4 años escuchando a Dinora Barquero decir que Pilar Cisneros es la maestra de la mentira. Doña Dinora, uno nunca tira la saliva para arriba porque le puede caer encima. Si doña Pilar Cisneros es la maestra de la mentira, le quiero preguntar a usted, doña Dinora, ¿es acaso usted la maestra que le enseñó a su nieto a robar? Porque le recuerdo que su nieto fue captado por cámaras de seguridad metiéndose a robar a una urbanización en Alajuela. ¿O fue acaso usted la maestra que le enseñó a su esposo Rolando González cómo los hermanos Arias podían comprar las 30 hectáreas del Jobo en Guanacaste por 4 pesetas? Porque le recuerdo que su esposo era presidente ejecutivo del INDER cuando los hermanos Arias compraron el Jobo de Guanacaste. Dinora Barquero, de usted se puede esperar cualquier cosa. Usted metió a Roberto Thompson a la cárcel, alcalde de Alajuela, después de que Roberto Thompson la hizo a usted vicealcaldesa. Bueno, a usted y a su hija. De usted se puede esperar cualquier cosa. Si usted hizo eso con uno de los suyos, ¿qué no puede hacer y decir de nosotros los que no somos liberacionistas? Lo único que yo tengo que reconocer que Dinora Barquero ha sido mejor que todos nosotros estos 4 años fue en haberle quitado el título al chacal de Sábado Gigante. Porque ahora usted, Dinora Barquero, es la diputada más despreciable de todas en Costa Rica. He escuchado a muchos aquí decir que no les gusta la forma irrespetuosa y pachuca en la que el presidente de la República se dirige para con la señora Contralora, para con el señor Fiscal General de la República y para con los señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Y coincido con ustedes. A mí tampoco me gusta la forma. Pero yo prefiero a Rodrigo Chávez Robles de presidente que a un corrupto, un sinvergüenza, un ladrón, como José María Figueres Olsen, presidente electo por el Partido de Liberación Nacional, que se robó $1 millón, se fue a meter a Suiza 10 años, regresó a Costa Rica, se comió un tamalito y anda caminando libremente por las calles de Costa Rica, como si nada hubiera pasado, sin enfrentar la justicia, porque conocía perfectamente cómo opera el Poder Judicial de este país. Yo prefiero a Rodrigo Chávez Robles, que ha enfrentado las élites poderosas y económicas de este país. ¿Ustedes saben por qué Rodrigo Chávez Robles está sentado en el banquillo de los acusados? Por usted, que es de clase media, por usted que es pobre, que anda pulseándola para ver cómo logra terminar el mes para pagar el alquiler de la casa, el agua, el teléfono. Y es que Rodrigo Chávez Robles ha tenido la valentía de denunciar a los que durante toda su vida se han servido con cuchara grande, mientras el pueblo de Costa Rica ha tenido que comer con una cucharita pequeña. Le dicen pachuco porque no le pueden decir corrupto. Le dicen pachuco porque no le pueden decir ladrón. Le dicen pachuco porque no le pueden decir sinvergüenza. Rodrigo Chávez Robles es el hombre que le abrió los ojos al pueblo de Costa Rica. Yo esperaría que hoy ustedes no logren conseguir 38 votos para levantarle la inmunidad al presidente. Pero les advierto que si lo logran, Laura Fernández ganará en primera ronda las elecciones contundentemente. Y espero no tener que traer 38 perros de yeso para regalar en esta Asamblea Legislativa. Esta oposición pasará a la historia como la oposición más perdedora de todas. Y es que ustedes, la oposición, no aprenden. Es como echarle serenatas a una yegua. No pegan una, no pegaron la denuncia en contra de Stefan Brunner. No lograron levantarle la inmunidad al presidente de la República por primera vez. Y a como van, se van a sacar una cachimbiada en las elecciones del año 2026 de Dios Padre Cristo mío. Desde ya les hago la cruz. Lely Bojorges es educador, Ujú, ¿verdad? sí. Como educador que es,
hay una rama no, una de las áreas de la educación es la didáctica. La Sí. didáctica es la forma en que uno imparte una clase. Es la dinámica, la actividad. ¿Qué hago yo así entretenido para Ujú. poder transmitir el conocimiento? Entonces, Leslie Bojorges, como es educador, conoce un poco de didáctica. Ya la vez pasada había llevado un perro de yeso. Ahora llevó un shampoo y una cuchara grande. ¿Para qué? Para Y que una quede el pequeña. mensaje. Pero además Mm. de eso, rellenó, es como eh, Iron Man, tiene en su traje metálico un montón de armas por todo lado. Y en alguna parte, en alguna película, creo que abre todas las armas para amenazar a alguien, ¿verdad? Lo que hizo Leslie Jorge fue como sacar todas las armas que tenía y las disparó al mismo tiempo. Porque Ujú. si hacemos el recuento, pero primero que todo, Carlos Andrés Robles, ¿verdad? Es el diputado que está detrás Siempre tiene que trabajar, mantenerse serio. Eso les iba a decir, Pero, pobrecito que me si usted se da cuenta, Sí, Leslie sí, sí. Jorge comienza a hablar y él está con audífonos. Ujú. Entonces de repente Se como los que le quita. avisan. Me imagino que alguien le avisa y él se los quita disimuladamente, muy discretamente, Va a escribe escuchar. un mensajito a alguien, ¿verdad? Y se dispone a escuchar con atención y esta vez aguantándose lo que iba a decir Lelio Jorge. Entonces, Sí, sí. le tiró a la izquierda, al Frente Amplio, Ajá. ¿verdad? Con lo del champú. Le tiró a la diputada Dinora Barquero y le mencionó un historial de cosas. Le Ujú. mencionó lo que le dice a doña Pilar Cisneros, le mencionó lo del nieto, ¿verdad? Ajá. Le mencionó lo del joven y el esposo, le Ajá. mencionó lo de la hija en la En la municipalidad, le alcaldía, ajá, en la mencionó municipalidad. lo de ella misma cuando era vicealcaldesa y que metió en la Ajá. cárcel a Thompson y todo A eso. Thompson. Y no contento con eso, le dijo además que era la diputada más despreciable, Como el chacal. ¿verdad? De Costa Rica. Le tiró a José María Figueres, y dijo algo muy interesante. Dice que al presidente le acuñan términos como grosero, creo, no, Dictador, dictador, grosero, que pachuco, no tiene ¿verdad? formas, que es un pachuco, que no sé Sí, cuánto. ok. Pero que, ¿por qué lo trae a colación? Porque dice, le dicen así porque no le pueden decir ladrón, le dicen así porque no le pueden decir corrupto, le dicen así porque no le pueden decir sinvergüenza. Ujú. ¿A qué se refiere? Y esto es algo importante. Yo he escuchado gente de oposición decir, es que Rodrigo Chávez es un corrupto, y yo les he preguntado, ¿cuál ha sido el acto de corrupción? Yo no estoy defendiéndolo, yo solamente estoy preguntando, ¿cuál es el acto de corrupción? El ¿Y acto qué de te contestan? corrupción, pero yo les explico, ¿verdad? O sea, antes de que me contesten, entendamos que corrupción es que yo intercedo de alguna manera para tener un beneficio, ¿verdad? Ujú. Para yo quedarme con algo, para tener una comisión, una dádiva, lo que sea. Ujú. Y no me saben responder. Más bien, lo que detecto es que la gente se enoja cuando Ujú. uno trata de profundizar en el fondo de sus afirmaciones, de Ujú. sus propias afirmaciones. Conste, yo no les estoy refutando, les estoy preguntando el argumento que subyace en lo que menciona, ¿ok? Entonces me suena interesante el planteamiento de Leslie Borges. Le dicen como le dicen porque no le pueden decir ni ladrón, ni corrupto, ni sinvergüenza. Hablo de los 38 perros de yeso, de darle serenata a una yegua, Ujú. e hizo un historial de los fallos de la oposición. No pudieron Al principio, denegarle sí. la renuncia a don Stefan Brunner. Eso hubiera sido lo más increíblemente delicado y, ¿por qué no?, tonto para efectos de los efectos negativos para el planeta, iba a decir para el país. Para el ¿Por, país. por qué? Era oficializar y legalizar la esclavitud. No pudieron tampoco con el primer intento de levantamiento de la inmunidad, lo del testigo de la corona, BCI cariñitos y no sé qué. No Ujú. funcionó. Inconsistencia total. Ujú. Y este caso venía con un trasfondo tremendo
de dudas de inconstitucionalidad. O sea, yo creo que la misión del diputado Leslie Jorge fue hacer un resumen muy sintetizado, muy resumido y puntual de lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa en estos 3 años y medio. Sí, en realidad Don Leslie tiene una capacidad para atrapar la atención de las personas, como dijo Richard, de una forma interactiva. Completamente hizo un resumen de un historial. em, Probablemente ya eso lo tenía guardado porque me llama la atención cómo hace un resumen concatenado de la señora Dinora Barquero y de todas sus características con el tema del nieto. Al final, haciendo salvedad, él hace alusión a un abogado penalista de Alajuela que precisamente pues, lo asesoró técnicamente con respecto a ese control político. Probablemente porque utilizó hechos. Y entonces situaciones que ya fueron inclusive dadas en las noticias y en cámaras también. Ciertamente, don Lely tiene esa capacidad. Yo diría que ese fue uno de los mejores controles políticos, o los controles políticos más, mm, con más picante, por no decir otras palabras, ¿verdad? De repente fue el más condimentado porque hubo Ujú, otros controles más técnicos sobre el tema de sí, fondo, exacto. pero ese fue el que se llevó Sí, eh, toda la atención la nota pintoresca. sí, del ciudadano y siguiendo lo que había pasado con el perro yeso, que recuerden que fue lo mismo que le pasó a Juan Carlos Hidalgo y pues él sacó un perro de yeso literalmente, y también hizo alusión precisamente a ver si querían también 38 perros de yeso, a ver si los encontraba el señor Leslie Jorge, saber qué es lo que va a pasar. También hizo alusión, quiero yo así hacer sobre el tipo de oposición, los persinó prácticamente, que esa ha sido una reiteración en los controles políticos, porque no solamente don Lely habló de eso, también Fabricio Alvarado, sobre las inacertadas decisiones de la oposición y cómo traen de nuevo al centro el señor presidente de la República cuando él no tiene nada que ver con la carrera electoral. La persinada que les mandó fue directamente al Frente Amplio, ¿verdad? Porque él está frente al Frente Amplio. Ujú. Y bueno, al puro frente del diputado Leslie Jorge, que es el Frente Amplio, y la enorme fracción de dos personas Del PLP. del PLP. Y pare de contar, porque ya después lo que sigue es Nueva República. Pero es interesante lo que estábamos hablando, ¿verdad? Antes de grabar, es que la diputada Dinora Barquero le va a contestar más temprano que tarde Ah, claro. a Leslie Jorge porque la agarró caída. Aquí hay que mencionar algo. Según doña Pilar Cisneros, yo no pude ver toda la sesión completita, como por ratitos ahí veía cómo iba el asunto, ¿verdad? Ajá. Pero según doña Pilar Cisneros, el Partido de Liberación Nacional o la fracción del partido renunció a utilizar 50 minutos que tenían a disposición de ellos para hablar. Únicamente habló Alejandra Larios como presidente de la comisión que vio el Comisión. tema y Ujú, luego habló Oscar Izquierdo. ujú. Nadie más habló. No. A ellos les dan el tiempo acorde a la cantidad de diputados que tiene la fracción. Ujú. Entonces todos tienen un tiempo distinto. Pero curioso fue que no quisieron hablar. ¿Por qué? ¿Cuántos argumentos no tenían para hablar? Exacto. Entonces, ¿qué Faltante de pasó? argumentos. Exacto. Y la diputada Dinora Barquero, corríjame si estoy equivocado, no habló. Siempre tiene argumentos. Siempre quiere hablar sobre algo. Me extraña, ¿verdad? Sí, no, pero es que esos son acuerdos de fracción, ¿verdad? Sí. Ellos saben quién va a hablar y ellos decidieron no hablar, nada más que hable fuera del tiempo de la fracción, sino como presidente de la comisión, Alejandra Larios, la diputada Alejandra Larios, y en representación de la fracción, Óscar Izquierdo como jefe de fracción. Pero ahí quedó. Y fue De curioso. hecho, sí, de hecho, Oscar Izquierdo, ahora lo van a ver, le responde a don Leslie Borges respecto a el tema de doña Dinora Barquero, precisamente. Bueno,
Y ahora vamos con la María diputada Marta María Carballo. Marta Carballo, que esto es cortito, pero Ujú. bastante sintetizado también, entonces vamos a escucharla. Pero también es cierto que eso podría terminar en la destitución del presidente en ejercicio. Y por lo menos yo no estoy de acuerdo con eso. Ni estoy dispuesta a que se destituya un presidente en medio proceso electoral y mucho más grave por una causa que ni siquiera es penal. Eso, me disculpan, pero eso sí es atentar contra la democracia de este país. La institucionalidad no solo se defiende cuando a mí me conviene, cuando favorece mis intereses, se defiende en todo momento, incluso cuando sus posiciones no son de mi agrado. Esa es la verdadera esencia de la democracia. Y sí, seguramente las voces de la intriga dirán que mi posición es por intereses personales, por cálculos políticos, por componendas, o porque me echaron de la campaña de mi partido. Pero no. Mi decisión es porque el país necesita que sus instituciones y los poderes de la República actuemos con rigor, con sensatez, pero sobre todo con responsabilidad histórica. Por eso mi voto hoy será en contra. Y compañeros, yo también veré a mi familia y a la patria hoy con la frente en alto. Gracias, presidente. Atentar contra la democracia. Sí. Así definió votar a favor del levantamiento de la inmunidad. Quería decir, aportarles que esa última parte que dice ella, yo veré a mi familia con la frente en alto, es Ujú, precisamente porque previo a ella estaba Daniela Rojas y ella votó a favor de ujú. que se diera el levantamiento del fuero. Entonces, ella me imagino que está haciendo alusión bueno, a lo que ella cree. O sea, el PUSCA se ha caracterizado por tener posiciones muy diferentes, entonces hay personalidades, sobre todo femeninas, muy fuertes, y Ujú. una de ellas es Daniela, y la otra, pues, por supuesto, María Marta Carballo. Nada más Tam- sáqueme de la duda. ¿Quién dijo que iba a ver a su familia con la frente en alto? Primero lo dice Daniela Ah, lo que ok. lo dice, Y ajá, vota a favor y de vota levantar a la inmunidad. favor, exactamente. Y después Entonces, viene María Marta María Carballo, Marta, vota en contra y dice que también va a ver a su... Es que ese es el tema y ahí hay que ser cuidadoso. Eso es un tema de comunicación. ujú, Una cosa es que yo defienda mi posición, de mi decisión, ¿verdad? ujú, Y ujú, explique por qué. Listo. Pero cuando le meto un ingrediente como de valores, por ejemplo, yo voy a tomar esta decisión y por eso yo voy a ver con la frente en alto a mi familia esta noche. Le estoy diciendo a todos los que piensan diferente que yo, que no que la ellos van no a van poder a ver. tener la Ujú, hidalguía y el orgullo necesarios o la entereza o la integridad del caso para ver a sus familias con la frente en alto. ujú. ¿Qué es lo que pasa? Eso puede generar o abrir la posibilidad de que alguien le responda en esos términos. Y vea que la diputada María Marta Carballo no la contradice, no le dice de que no, yo sí y usted no. Yo sí No, voy a ver con la frente en alto a mi familia y usted no. No, dice yo también. Y al ajá, decirle yo también, le está diciendo que no importa si piensan diferente, ambas pueden estar orgullosas, por decirlo así, de su exactamente. forma de ver De su las decisión, cosas. sí. Exactamente. Entonces, Y bueno, quiero hacer una diferencia también en cuáles son los argumentos de una y de otra. Ok, aquí no vamos a ver a Daniela Rojas, no la seleccionamos, no, pero el fundamento de María Marta Carballo es no atentar contra la democracia. ¿En qué sentido? En que el proceso podría derivar en la destitución del destitución. presidente, porque la gente dirá, ay, pero no hay tiempo suficiente. ¿Y si el tribunal corriera? Ajá, Ok, pero bueno, podría derivar en la destitución del presidente y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Imagínense que por aquello el tribunal tiene mucho tiempo, se hubiera aprobado, digamos, que se hubiera aprobado el levantamiento de la inmunidad. El tribunal corre, 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 corre,
y lo destituye el 7 de mayo. Y el presidente no puede entregarle la banda presidencial al próximo presidente o a la próxima presidente. Ujú, El significado que eso pudiera tener, ujú, eso ya no va a pasar, ¿verdad? ujú, Sin embargo, corre ese riesgo que los procesos se aceleren. ujú. Ese es el fundamento de María Marta Carballo. El fundamento de Daniela Daniela. Rojas era en tema electoral, Ujú. que no era el momento para votar eso y que va a votar en contra, a favor de levantar la inmunidad, etcétera, pero había un tema electoral de fondo y ella fue directa y lo dijo. Había un tema electoral, no era el momento, electoralmente no era el momento correcto para votar eso, incluso aceptó que habían tratado de suspender la votación, ¿cierto o no? Sí, correcto. Ellas habían llamado a que se suspendiera, pero varios diputados de otras fracciones no habían accedido a la situación. De hecho, también Fabricio Alvarado hizo alusión a eso. Ujú. Dijo que no era necesario, que ya se los había dicho, como repetía cada rato en son alrededor de él que ya se los había dicho y que ya se los había dicho y que, bueno, que él tenía la razón. Sí, entonces, no estoy señalando a Daniela Rojas porque ella tiene su punto de vista, Ujú, ¿verdad? Nada más estamos señalando. Había un fondo electoral en la decisión de ella y había un fondo demócrata de Daniela Rojas, la diputada ajá. Daniela Rojas, y había un fondo a nivel democrático o de defensa de la democracia por parte de la diputada María Marta Carballo. Es eso nada más lo que quiero dejar. Los dos son igual de válidos, porque aquí nadie le está diciendo a otra persona que tiene que pensar o hacer algo diferente. Nada más estamos analizando lo que sucedió. Sí, como decirles nada más rápidamente que las posiciones femeninas, lo hemos dicho varias veces, de el PUSC son muy fuertes, ¿verdad? Sí, Entonces, lo que hace María Marta es, pues, no casarse, pero sí adherirse al mismo orgullo que tienen ambas en sus posiciones con respecto a los valores que tienen con respecto a su familia, que en eso, en ellas dos, ambas se parecen muchísimo, sí, sí, tienen la parte familiar muy arraigada, la muy parte de los arraigada. valores familiares, y no es de que una sea mejor que la otra, No. sencillamente tienen enfoques distintos, ¿verdad? Ujú. Yo me imagino, ¿cómo será un debate interno en la fracción entre ellas dos? Debe ser complejo, ¿verdad? Interesante, Sí. intenso, debe ser. Bueno, ahora vamos a escuchar a Vanessa Castro en su participación ya propiamente dentro ¿cómo se dice? Sí, sí, como su participación dentro de la exposición de cada uno. La posición de Vanessa Castro. Ujú. Respeto a la Embajada de los Estados Unidos, porque he vivido en un país con 200 años de democracia y disentir y pensar diferente al presidente de la República parecería lo lógico y lo normal. No todo el mundo tiene que pensar igual, no todos tenemos que hacer lo que el presidente quiera. Yo tengo derecho a ejercer mi libertad de actuar y tomar decisiones como la que hoy voy a tomar votando a favor, pero pude haber tomado la de votar en contra. No se trata de la decisión en sí, se trata del respeto a una democracia y el respeto a la decisión y libertad de una persona. Vuelvo a señalar y cierro con esto. Nuevamente, una demócrata se mantiene firme sobre sus pies aunque la tierra tiemble. Gracias. Vamos de nuevo al tema de los valores y las creencias. Recuerden que Vanessa Castro es la figura femenina que ha sido más contraria al oficialismo precisamente en este sentido. Digamos, es la posición más extrema en contra del oficialismo. Recuerden que también ella se le fue retirada la visa precisamente y pues algunos de los argumentos que dio durante pues su posición antes del levantamiento del señor presidente. No sé si ha tenido la posición más extrema porque ha habido posiciones en la oposición, No, pero me refiero no en solo el PUSC. extremas, sino brutales, ¿verdad? Richard, Conchas, diría yo. me refiero en el PUSC como figura femenina es la posición más extrema. Ah, dentro del PUS, sí. Ujú. Sí, 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 es la posición más fuerte en contra del oficialismo.
Ujú. Pero lo que yo noto en el discurso de la diputada Vanessa Castro es que todo lo personaliza, Sí, siempre. Cuando hizo un informe sobre el caso Diamante, creo, estaba reclamando que su informe le quedó muy bonito. Ese fue el término que utilizó. Yo me imaginé ujú. un informe con arcoíris, con dulcecitos Con y pilot y stickers stickers, de unicornios, ¿verdad? O algo así, porque el le papel quedó de bonito, carta. porque trabajó mucho en él. Quería más tiempo para exponer porque trabajó mucho en él. Ok, vea, creo que un informe no tiene que ser bonito, tiene que ser bueno. Y Ujú. trabajar mucho en un informe no creo que sea un motivo de halago, es una exigencia por la preponderancia del trabajo que tienen los diputados. A lo que me refiero es que también cuando dijo que los diputados eran sagrados y en diferentes ocasiones ha personalizado el discurso. Y aquí también lo hizo, lo personalizó con el tema de la Ujú. visa y todo ese asunto. O sea, siento que se va mucho en lo emocional y se olvidan que esa curul no es una vivienda propia, ¿verdad? Casa propia de ellos durante 4 años. Es una curul donde ellos están representando una parte de la población. Y es ahí donde yo me pregunto, qué porcentaje o qué población, qué cantidad de gente se siente representada en ese preciso momento por Vanessa Castro, por la diputada Vanessa Castro, cuando ella está diciendo esas cosas. Pues sí, ese es el tema. Y por cierto que ya esas curules ahorita se van, ¿verdad? Se retiran. Y ahorita les dará pues ese famoso síndrome que les dan algunos diputados que ya se retiran. Nos vamos ahora con el señor Oscar Izquierdo, que le ¿Cuál es el responde síndrome? ¿Cuál es el síndrome? el síndrome de la realidad, de que ya esa no es eterna. Mm, Un mm. síndrome en el cual pues golpean con paredes de que esa Ya no posición tienen poder. privilegiada de poder ya no se tiene. Porque hay que decirlo, o sea, es una posición privilegiada y de poder. Yo espero que ¿cuándo es? Ellos salen el 30 de abril, ¿verdad? Si no me equivoco, Ujú, que ujú. es el último día que ellos son diputados. Yo tengo contaditos, algunos cuantos que me encantaría que Trivisión, Multimedios, OPA, vayan y les hagan algunas preguntas de algunas cosas que ellos han dicho, bastante delicadas, pero protegidos y protegidas por su inmunidad. Qué horror, sí, totalmente. Ahora vamos Bueno, con Óscar Oscar Izquierdo Izquierdo, del PLN. sí. Defendiendo una posición con respecto a la señora Dinora Barquero. Aquí le responde precisamente a Leslie Borges en este punto del extracto precisamente que él hace. Nos vamos. Porque hay un educador que se supone es educador y lo que hace en este plenario legislativo es desprestigiar a la educación costarricense. Por eso le digo a la diputada Dinora Barquero que puede estar absolutamente tranquila con su conciencia, porque su trabajo en la Asamblea Legislativa ha sido y seguirá siendo un trabajo de nivel, de pelea y de lucha por los sectores más necesitados. La vulgaridad se queda de aquel lado. Aquí no respetamos ninguna vulgaridad más. Y a los costarricenses les decimos que no vamos a caer en la trampa de los insultos. Aquí se trata de rendición de cuentas y de coherencia. Una preguntita. ¿A dónde señala cuando dice que los insultos quedan en aquel lado? Al señor Leslie Borges, Ok, del lado del Pusco. ya. Otra vez pierden la perspectiva. O sea, cada minuto que ellos utilizan para hablar es mucha plata. De verdad, es mucha, mucha plata. Ellos, la Asamblea Legislativa cuesta 214 millones de colones, ¿verdad? Ujú. Con esos 214 millones de colones, ellos tienen que hacer rendir cada colón durante el día. Y esa sesión salió muy cara, muy, muy cara, como para que entonces se pongan ahí en cuestiones personales.
¿Por qué? Porque sale en defensa, le responde a Leslie Bojorges y no está hablando en función del tema que lo lleva ese día. O sea, tras de que fue el único que habló de liberación como parte salud, tras de que fue el único de liberación que habló como parte de la participación de la fracción, lo que Ajá. hace es responderle a Leslie Bojorges y decir que el trabajo de la diputada Dinora Barquero fue un trabajo de nivel. Yo no voy a opinar al respecto, voy a dejar que las personas si quieren, que pongan su comentario, a ver si les parece, si concuerdan con el diputado Oscar Izquierdo, Oscar que el Izquierdo. trabajo de la diputada Dinora Barquero fue de nivel, sí, no, ¿por qué? Nivel, pelea y lucha, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijo él. Nivel, pelea y lucha. A ver qué opina. Ok, no sé de nivel, se lo dejo a la gente, de pelea, indudablemente, ha sido de Indudablemente, mucha ¿verdad? pelea, y de Lucha y lucha, pelea. lucha ¿por También. qué? O sea, luchar ¿por Lucha por qué? los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso fue lo que en términos Eso fue lo que generales, dijo, eso fue sí. lo que dijo Oscar Izquierdo, pero a mí Ajá. me gustaría saber qué piensa la gente. Ah, O bueno, ok. sea, ¿luchó para o por qué? Ujú, sí. Bueno, sí, yo solamente voy a dar una votación de la señora Dinora Barquero. Ella dijo claramente que no iba a votar en contra de los eurobonos. De hecho, le hizo así a Pilar Cisneros, ¿verdad? Cuando se dio la votación. Ujú, Se supone que los eurobonos eran precisamente para los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense. ujú. Exactamente, exactamente, para poder, Nos para basamos en no votaciones cargarle el peso de un préstamo económicas. mal hecho a la población. Pero bueno, Exacto. y aquí viene una parte de la participación de la diputada Paola Nájera que en ocasiones, en ciertas ocasiones, ha construido controles políticos muy duros, ¿verdad? O participaciones muy duras, y aquí se deja decir algunas cositas, o dice más bien, afirma, lanza, ¿verdad? Unas afirmaciones bien fuertes hacia la oposición, y me gustaría que lo escucháramos y posteriormente que de repente puedan dejar sus comentarios también. Entonces vamos a escuchar qué dijo. Ok. Pero hay algo, costarricenses, que sí debemos nosotros reconocerle a la oposición, y es la oportunidad que le ha dado a la ciudadanía crítica de expresarse a viva voz y de manifestar su descontento con los de siempre, esos que se enquistaron en muchas partes de la institucionalidad. Pero la mayoría de estos costarricenses nunca más se volverá a dormir en la pasividad. ¿Y saben una cosa? No va a hacer falta levantarle la inmunidad a don Rodrigo Chávez para ir tranquilo a las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque esta ciudadanía está bien despierta, más despierta que nunca, más consciente y más libre para ir con total tranquilidad el próximo 1 de febrero a ejercer el sagrado derecho al voto. Y ese indudablemente será uno de los mayores legados de don Rodrigo Chávez, el haber aportado a la conciencia ciudadana. Le moleste a quien le moleste, porque eso es algo que ustedes, oposición de hipócritas irresponsables, no han podido lograr juntos en sus 70 años de estar gobernando este país. ¿Y saben qué? Su torpeza también pasará a la historia. Pero hay Oposición de hipócritas irresponsables que no han logrado en 70 años de gobernar el país, vamos a parafrasear, ¿verdad? Abrirle los ojos y unir a la gente como lo hizo en esos 3 años y medio el presidente Rodrigo Chávez. Eso fue lo que dijo. Ujú, sí. Por cierto, estábamos hablando sobre este tema de Paola Nájera, que tiene una característica también muy vehemente cuando hace los controles políticos, ¿verdad? Y a pesar de que tiene, vamos a ver, una investidura más dulce, muchas veces ha sido muy dura en controles políticos muy profundos, precisamente. Entonces, eso me ha parecido siempre interesante de ella, que siempre parece como muy dulce, pero al final termina siendo un control profundo, que en realidad eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Controles críticos, profundos, que llamen al pensamiento,
a la población sobre temas diversos que estén pasando en la realidad costarricense. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a doña Paola varias veces, ¿verdad? Y me la he encontrado también en la asamblea en varias ocasiones. Y sí, puedo dar fe que es una señora, una persona muy dulce, ¿verdad? En su forma de comportarse y de tratar a la gente, muy respetuosa, muy respetuosa y muy dócil. Pero, como usted dice, esa es la percepción que hay también, ¿verdad? Es una persona dulce, pero también dura, como una cajeta, digamos, ¿verdad? Ujú. Dulce y dura. Entonces, es interesante y estas afirmaciones fueron muy contundentes y me imagino que han calado en el hígado de muchas personas de la oposición. Por cierto, cuando habla de la posición que pasará a la historia, ya don Leslie, como observaron, también habló respecto a eso y ahora en un live que estábamos por allí, estábamos hablando de que de las oposiciones más complejas, por no decir menos cohesionadas y no se le ha faltado muchísimos argumentos, más neurona al Ujú. hablarle al ciudadano, no sé, no se sientan ofendidos, pero es que hay que hablarle al ciudadano con argumentos y esta ha sido característica, y es que no solamente en un partido, han sido en prácticamente todos los de la oposición. Ok, sí, a eso se refería el diputado Leslie Bojorges. Y le voy a decir una cosa, yo estaba hablando en estos días con algunas personas que trabajan dentro de la Asamblea Legislativa y me han dicho algo que uno dice, pero es en serio, ¿verdad? Pero ya uno ve ciertos comportamientos dentro principalmente de la oposición y lo que me dicen es que de verdad parece un colegio, que todo va por el tema emocional, que si me cae bien, que si me cae mal, que si me enojo, que algunas personas hacen bullying dentro de la asamblea. Y uno Mm. dice, pucha, no son adultos los que están ahí, ¿verdad? Comprueba que la falta de argumentos y la falta de neurona de la que estamos hablando en cuanto a la oposición, que tiene a mucha de la ciudadanía agotada. Por cierto, veamos, esta es la votación. Así Ujú. queda precisamente el no, el en contra del levantamiento del señor presidente, con 35 diputados a favor, no llegan, les faltaron 3, y en contra 21. Yo quiero aquí señalar algunas cuestiones particulares, ¿verdad? Y quiero ser claro en esto. Yo soy de la tesis y no me salgo de esa tesis, por más que vengan a tratar de decirme y enredarme, que algo tan delicado, pero tan delicado como el levantamiento de la inmunidad del presidente para entregárselo literal, para entregárselo al Tribunal Supremo de Elecciones y que puedan valorar la posibilidad de destituirlo. Ujú. Y a veces decían, pero ¿quién está hablando de derrocarlo? Que la Asamblea no lo va a derrocar. La Asamblea lo que está haciendo es, o lo que hubiera hecho, porque ya no lo hizo, es Ujú. agarrar al presidente, ponerlo en bandeja de plata y entregárselo al tribunal. Al Tribunal Supremo de No, Elecciones. sí, no sucedió. Ujú. Eso no sucedió. Pero si hubiera sucedido, el tribunal era el único que podía decidir si lo destituía o inhabilitaba o las dos cosas. Y la apelación era dentro del mismo tribunal. Y si esa apelación no prosperaba, en el caso de que lo sancionaran, tenía que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esperar 6 años. ¿Ok? Entonces, esas personas que de alguna manera borraron y eliminaron la segunda parte del inciso 5 del artículo 102 de la Constitución, donde dice que en el caso del presidente y otros puestos, el tribunal únicamente investiga y da un informe, lo eliminaron de sus cabezas y dijeron, no, ahora vale lo que dice el código electoral. O sea, el código electoral eliminó esa parte, Ujú. pero ahí está. La eliminó, pero ahí está. Ahora, lo que dice el código electoral es que el tribunal puede sancionar, destituir e inhabilitar. Esas personas son las que están aquí a la derecha. Ujú. Son esos 35. ¿Ok? Lo de liberación, menos El, Carolina Delgado, ajá, el Frente Amplio, completo. todo el Frente Amplio,
Todo el los dos PLP del de 2, PLP, 4 de la unidad, ¿verdad? Sociedad Daniela Cristiana, Rojas, ajá. Carlos García, Vanessa Castro y Alejandro Pacheco. Las Las 6, 4 diputadas independientes, no, las 5 diputadas los 6 independientes, diputados independientes, porque recordate que también Luis Diego Vargas, bueno, 6 de los 7, porque el séptimo es Gilbert Jiménez que votó en contra, cierto, ¿ok? Y Luz cierto. María Alpizar, obviamente. Pero aquí quiero, y hay una diputada pues que tenía una operación estética y que por eso no fue. Pero eh, aquí es donde quiero resaltar algo interesante. Vean qué vacilón. Para la votación anterior del levantamiento de la inmunidad, Luis Diego Vargas no votó porque tenía una emergencia con la mamá. Le preguntaron en Trivisión si él hubiera votado a favor o en contra de levantar la inmunidad y él dijo que hubiera votado en En contra. contra. ¿Por qué? Porque él considera que en campaña electoral el presidente no debería estar metido en estos temas porque afecta. ¿A quién le afecta? Evidentemente a la campaña de todos. En el caso de él, interés directo, la campaña de Natalia Díaz, porque él va de segundo vicepresidente. Bien, Correcto. listo. ¿Qué hizo que cambiara de opinión esta vez y votara a favor de levantar la inmunidad del presidente? Opción 1, no fue del todo sincero con Trivisión. Opción 1, de repente quiso quedar bien y dijo, sí, hubiera votado en contra, pero en realidad quería votar a favor de levantar la inmunidad. Esa es la opción 1. Opción 2, ya no le afecta tanto que el presidente siga siendo el centro de la atención a la campaña de Natalia Díaz, digo yo, y por ese motivo votó a favor de levantarle la inmunidad al presidente y mantenerlo en el ojo público como centro de atención. ¿Eso de qué podría derivar? Opción 1, que desde Unidos Podemos quieren que se le levante la inmunidad al presidente por el motivo que sea. Opción 2, desde Unidos Podemos saben que no van a ganar y les da igual, ¿verdad? O consideran que no van a ganar y les da igual que el presidente siga o no en la contienda, entonces se limitan o se remiten más bien a que Luis Diego Vargas vote a favor de levantar la inmunidad. Ese voto de Luis Diego Vargas tiene mucho mensaje implícito. Totalmente. Mucho, mucho, mucho. Totalmente. Sí, no fue consecuente con lo que supuestamente dijo en una entrevista al medio Trivisión, ¿verdad? Entonces, Para nada. Porque no hay ninguna diferencia entre levantarle la inmunidad antes y ahora. Pueden argumentar lo que quieran, no. pero los motivos que tienen, no sé si todos, ¿verdad? Los diputados que votaron, de alguna manera son electorales. Y me refiero a los de oposición. Yo no sé si Liberación tiene la idea de que si le levantamos la inmunidad al presidente, vamos a afectar en su popularidad. Ajá. Vea, cada golpe Ellos que le creen dan al eso. presidente lo Ellos creen fortalece eso. más. Ellos creen eso, que lo van a ver como corrupto, que lo van a ver como una figura negativa, que va a ir erosionando su caudal político, etcétera, etcétera. Es que tantas Pero, cosas. pero vea lo interesante. Yo le pregunté, y yo se lo he dicho a usted varias veces, ¿verdad? Yo le Ujú. pregunté a Gilbert Jiménez, al diputado Gilbert Jiménez, a veces se me va a decirles diputados y no quiero que sea una falta de respeto, pero yo le pregunté al diputado Gilbert Jiménez en una entrevista a causa de que él me dice, hay que entender, dice él, ¿verdad? El chavismo es el movimiento político más fuerte que hay en el país. Y yo le pregunto, ¿y Liberación Nacional a lo interno tiene conciencia de eso? Porque actúan como si no fuera así, ¿verdad? Y me dice, no, ellos se creen la pomada canaria. Está en la entrevista. Está en la entrevista que yo le hice, no estoy inventando nada. Y la verdad es que las acciones hablan más que las palabras. Y de verdad, ellos creyeron, pensaron y piensan de repente que haciendo todo esto, al parecer, ¿verdad? Porque uno dice, el fondo legal del asunto es tan cuestionable
que entonces lo único que uno puede entender es que en la oposición haya un interés electoral para esas cosas que están haciendo. Ujú, totalmente. Pero bueno, pasando al señor Luis Diego Vargas que votó como votó, vamos a la huida, así le pusimos El acá. corre-corre. Sí, 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 sí. Esto se da en un contexto costarricense. Resulta que la diputada Pilar Lo voy Cisneros a poner Gallo, sin audio, ¿está bien? Mientras sí, hablamos. sí, la diputada Pilar Cisneros Gallo precisamente estaba haciendo su control, bueno, es que su comentario, Participación, su su participación. participación, tiempo con respecto a lo del levantamiento de la inmunidad. Y precisamente se empieza a dar esto, precisamente en la salida. Comandado, si no sé si se dan cuenta, es precisamente el señor candidato presidencial del partido Frente Amplio el que comanda este asunto, diciéndoles ya no hay quórum, ya no hay quórum. Eso fue lo que se escucha, que parece que gritaba el señor Ariel Robles, con respecto a la salida de todos estos diputados para que no hubiera quórum y doña Pilar se quedara eh, pues con la palabra en la boca porque no podía terminar su participación. Hay que entender, perdón, no, hay que recordar que la última fracción en participar es la fracción oficialista. Ujú. O sea, hablan todas las fracciones. Creo que va Liberación, Ajá. la Unidad, Frente Amplio, Nueva República, creo que por ahí va el orden, PLP, Independientes, y al final la fracción oficialista. El asunto es que cuando doña Pilar está hablando, hacen esto. Entonces uno se pone a pensar, ¿cuál es el propósito? Y lo voy a decir así, joder a doña Pilar, ¿verdad? Porque está hablando doña Pilar y porque doña Pilar habla fuerte, habla duro, lapidario completamente, o Sí. interrumpir de plano la sesión Ujú. e Sí, ¿cuál es el impedir que objetivo? continúe y que se vote. Y si eso es así, entonces tenemos tres elementos. Elemento Ujú. uno, el micrófono abierto de Vanessa Castro, Vanessa Castro. de la diputada Vanessa Castro. Elemento número dos, lo que dijo Daniela Rojas, que habían Ujú. tratado de frenar La la votación. votación. No Ujú. sabemos si tiene que ver o no, pero es un elemento al fin, ¿ok? Y elemento tres, esta huida, Ujú. porque eso fue huida en estampida. No es que Eh, por lo menos son más de 10 diputados los que están allí. Exacto, y eso es, pues, la verdad, se ve muy indigno, ¿verdad? De parte de las diputaciones. Pero en ese momento justamente Ajá. estaban en Trivisión ahí hablando sobre el tema y vamos a escuchar lo que dicen Memo Vázquez, Jerry Alfaro y don Mario Quiroz. Lo que pasó con ese video, que es muy evidente, de los diputados que hicieron esta Veamos para romper ese el video, quórum en don el Mario, tal vez lo momento, o sea, discutimos. cosas muy delicadas. Por favor. Veamos Por el favor, video de la salida de algunos Sí, diputados creo que lo mientras están doña Pilar cargando tomó para poder la tirarlo al aire, palabra. pero apenas lo tengan compañeros ahí de producción, ahí está. Vamos a ver la lista. Al que grabó esta persona le daremos los créditos, pero no, este video. Vamos a ver la primera que sale, Dinora Barquero, Paulina Ramírez, Gloria Navas, Ahí van en fila. Jason Valverde, las dos independientes que sería Johanna Obando, Cintia Cordero, Córdoba, perdón, Cintia Córdoba. Katia Cambronero y los Oscar Izquierdo. Bueno, el que estaba primero era Ariel Robles, ya había Pero salido. iba en filita india. Y en ese momento estaba el plenario En la sesión. funcionando con el uso de la palabra de los diputados Tal cual lo dijo Entonces, ayer Vanessa ante estas Castro. evidencias y todavía, o sea, uno no entiende cómo hay diputados que se rasgan las vestiduras cuando ocurren esta clase de espectáculos. Esto es un show de bajeza. Esto es una bajeza. Honestamente, es una bajeza, Memo. Sí, sí. ¿Cómo van a hacer eso en medio de un tema tan Bueno, pero serio? aquí estaban afuera. No sé si iban para adentro o No, se iban fueron para afuera. No, pero afuera estaba Hilbert y Pero vea la Eli. filita india, dio todos para afuera. Sí, no, una barbaridad. En el momento en que doña Pilar Cisneros Eli estaba viene, haciendo uso de la Eli, palabra. yo no sé si venía para adentro o Creo que estaba don afuera. Eliezer Feinsack iba hacia adentro. Sí.
Porque eso es normal. Vamos a ver, en la dinámica memo es normal que salgan, entren, van al cafetín. Pero no van todos se pusieron de acuerdo para Pero romper el quórum. Es que es el contexto, ¿verdad? Don Mario. ¿Sabe qué es lo que más me preocupa a mí, Jerry? Adelante. Que no nos sorprendan esas cosas ya. Sí, normalizamos esto, lamentablemente. Eso es a mí lo que más me preocupa. De lo que ustedes dicen. Lo que pasó con... ¿Sabe qué es la cuestión, Ana Cris? Es lo que dice don Mario Quiroz, ¿verdad? Ya no nos sorprende. Y cuando No. uno dice ya no nos sorprende, es que en realidad ya uno no espera más de algunos diputados. Ujú, Uno exacto. dice, ya esta naranja no suelta jugo. No, 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 no. No, no. Y tampoco, no pueden llegar más bajo, pero hey, no nos dejan también de dejar en alguna medida las cosas a las cuales ellos siempre se están poniendo de acuerdo para ese tipo de cosas tan feas. De por sí que siempre han estado diciendo que doña Pilar Cisneros no los escucha, que se pone audífonos. Ha sido objeto de abuso y de violencia de parte de ellos constante. Y doña Pilar siempre, en una declaración, por cierto, dijo claramente que ella siempre está escuchándolos a ellos. Es Siempre está correcto. quedita. Y Sí. ella se queda en la curul de todas maneras, no se mueve ni al baño, o sea, ella solamente va al baño. Exacto. No, y una cosa, o sea, creo que usted, yo y muchas personas hemos presenciado los ataques a mansalva que en ocasiones le Brutales, han sí. dado a doña Pilar. Y digo, o sea, ellos podrán tener libertad de expresión, pero no, doña Pilar no tiene la obligación de escuchar ataques tras ataque tras ataque. Entonces, si ella en algún momento se quiere poner los audífonos para escuchar algo más sano que un poco de ataques que por cierto no provocan la reacción de esa comunidad sorora de defensa Ujú. de la mujer, de protección de la mujer. No, Ataques que incluso una diputada que le dijo, no soy manca, ¿verdad? O sea, sí, de las una mismas sonoras ha diputada, recibido ataque. una diputada que tiene mi edad, 43 años, Sí, 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 diciéndole a una sí. persona de 71, no estoy manca. ¿Eso qué es? O sea, en Se le quería otros, los golpes. sí, de ahí así se interpreta, ¿verdad? Ajá, Porque en otros momentos eso se considera amenaza, sí. pero Bueno, como esa es tienen una de las inmunidad, tantas cosas que ha sido objeto doña Pilar Cisneros. Ella ha sido una persona muy, muy golpeada por todos los diputados de oposición en la Asamblea. Entonces, también yo aquí hago la salvedad de algo que leo en las redes sociales. Así como hay gente de oposición, hay gente del oficialismo que conocen a doña Pilar, la quieren mucho. Entonces, parte de ese acuerdo político electoral probablemente va a ser cobrado en urnas. Y lo digo no desde el punto de vista como una orden, sino como una opinión que se ha escrito en redes, precisamente al ver los constantes ataques de los cuales ella ha sido objeto. si se pudiera cuantificar, ¿ok? La cantidad de ataques que ha recibido cada diputado y diputada en la Asamblea Legislativa durante todos estos años, 3 años y medio, yo le aseguro y le garantizo que el primer lugar se lo lleva doña Pilar y por mucho. Sí, Y por mucho. Lo que totalmente. pasa es que yo ahí sí le voy a decir algo y esta es mi opinión. Yo no Ujú. sé si algún diputado o diputada de oposición hubiera podido soportar ese nivel de ataques Oh, sí. que ha recibido doña Pilar. Con Precisamente yo creo que 71 ese era, años, con 71 años, sí, la una entereza y persona la muy fuerte. fortaleza que tiene una persona como doña Pilar, eso no lo tiene cualquiera. Y no solo eso, no solo eso, porque lo que estoy diciendo son hechos objetivos. Ujú. ¿Hemos visto a doña Pilar bajar cabeza o doblar rodilla ante la oposición en 3 años y medio? No. No. Y adicionalmente, ahora anda por todo el país con doña Laura Fernández. Ujú. Qué curioso debe ser para doña Pilar ir a la asamblea y recibir esos ataques, ir con doña Laura a todo el país y sentir que la reciben como la reciben.
Sí, eso es otra cosa que Es un mundo, Pilar nos un universo bipolar el de Doña Pilar, porque tiene dos realidades distintas. es muy popular entre el ciudadano y también incluso es una figura muy popular en la misma asamblea. Ujú. Ella es el enlace, entonces todos los periodistas quieren entrevistarla, todos necesitan saber las impresiones de parte de ella, entonces siento yo que de parte de la oposición también existe como una reacción de envidia o de ese tipo de cosas No lo sé. electorales, políticas. Inentendible. Y aquí tenemos las declaraciones justamente de Doña Pilar saliendo de la Ujú, votación. saliendo de la votación. De que no iban a lograr hacer una barbaridad como la que pretendían. Yo creo que, a ver, cualquier persona que lea la Constitución, le queda clarísimo que el tribunal no puede hacer eso. Vea, y a mí me gustaría, tal vez ahora que ya se votó, lo dejen a ustedes ver el expediente del tribunal. Da vergüenza, da vergüenza. Lo que hicieron fue hacer una lista de todas las denuncias con pruebas repetidas. ¿Usted sabe cuántos diputados llegaron a ver el expediente? ¿Sabe cuántos? Yo. Fui la única. La única. Ningún otro diputado se acercó a ver el expediente, a ver cuáles eran las pruebas, qué era lo que decía el tribunal. Y así votan. ¿Ah? Así votan. Es que no puede ser, no puede ser, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión de responsabilidad y cuando nos juramentamos como diputados, ¿qué fue lo que dijimos? Vamos a respetar y a defender la Constitución política. Y es exactamente lo que hemos hecho. Y me alegro que haya 21 valientes, mi fracción y las otras fracciones, Nueva República y algunos independientes, que también cumplieron con su juramento de respetar la Constitución y las leyes. No puede ser que sean unas reglas del juego para Rodrigo Chávez Robles y otras reglas del juego para todos los anteriores que hacían lo que les daba la gana y el tribunal no aparecía por ningún lado. No puede ser. Doña Pilar, ¿se espera un nuevo procedimiento incluso para los próximos meses? ¿Ya han hablado en la fracción oficialista con respecto a esto? Mire, eso es lo que nos dicen, no tenemos ninguna verificación que la Corte lo va a mandar, pero yo no sé, a ver, ya van perdiendo 2-0, no sé si quieren perder 3-0, porque los principios son exactamente los mismos. Entonces, no sé si se atreverán, no sé si lo harán, pero yo creo que el pueblo se está cansando de esto. A ver, algo logramos, dice don Rodrigo, no, hoy no logramos algo, no, sí logramos algo. Que la campaña electoral vuelva a su ruta, que la campaña electoral otra vez se concentre en los que son candidatos. Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles no es candidato. Entonces no debería estar en el centro de la campaña electoral. Que la gente se concentre, quiénes son los candidatos, qué es lo que ofrecen y a ver por quién van a votar. Y yo creo que eso lo logramos hoy. Lo sacamos de la campaña electoral para que el resto de la ciudadanía se concentre en quién será el futuro presidente de este país. Doña Pilar, ¿qué opina sobre el intento de los diputados de oposición que querían romper el quórum, doña Pilar? Mira, no solo, bueno, eso es una cosa interesante. Si quieren les puedo pasar el video. Es una vergüenza. Apenas empecé a hablar yo, y vean esto. O sea, de verdad que yo no sé cómo no les da vergüenza. Aquí está la prueba. Vean. Empieza a hablar Pilar Cisneros y vea qué hacen todos los diputados. ¿Ah? Se van para afuera para romper el quórum para no dejarme hablar. O sea, eso es democracia. Eso es respeto a la ley, al reglamento y a los compañeros diputados. No, señores. Ahí están todos los diputados saliendo para dejarme hablando sola. Entonces yo no sé si fue que don Rodrigo Arias no se dio cuenta o no lograron romper el quórum, pero ese es el respeto que ellos quieren darnos a nosotros, señor. Claro, ahorita el jefe de fracción del PUS, justamente ante esta consulta, decía que solamente fue un chiste de la presidenta en este caso cuando daba estas declaraciones. ¿Qué opinión tiene usted de eso? ¿Qué? Él dijo que fue un chiste lo que estaba haciendo la diputada Vanessa. A ver, perdón, yo creo que nadie es idiota en este país. O sea, contrario a lo que ellos creen, el pueblo no es idiota. Y si usted escucha la grabación, ahí no hay ningún tono de burla o ningún tono de sarcasmo. O sea, evidentemente no estaba contando un chiste. Evidentemente estaban confabulando a ver si podían lograr romper el quórum para no votar, porque ya sabían que no tenían los votos. Entonces, que no engañen. Yo creo que su excusa es francamente torpe y francamente mentirosa. Doña Pilar, ¿tiene un cálculo de cuánto les costó al pueblo costarricense todo este presupuesto? ¿Cuánto? Un cálculo, por favor. Mire, no solo por este caso. A ver, tenemos un mes y medio de extraordinarias. En un mes y medio prácticamente hemos hecho dos cosas: aprobar el presupuesto de la República y aprobar la modificación presupuestaria. Saque la cuenta, a 214 millones de colones por día. Son miles de colones, ¿verdad? Y creo que el pueblo no merece eso. Y creo que los diputados tienen una actitud, y ustedes los que cubren la Asamblea Legislativa no me dejan mentir, de que no quieren trabajar. No les da la gana de trabajar y no quieren avanzar. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Sí, teníamos a la 214 millones de colones por día para algo que ya se sabía que no tenía ni pies ni cabeza, ¿verdad? Y lo peor de todo es que lo que dice doña Pilar, o sea, de los que votaron a favor de levantar la inmunidad del presidente, no tenían conocimiento del expediente. Y decían que sí en las No. intervenciones. Si Decían que había acaso un muchas chisme de alguien. pruebas. Rocío Alfaro dijo eso. Y Alejandra Larios también.
Sí. O sea, si acaso el chisme. O sea, en esos días lo publiqué en el Facebook. Las decisiones que se deben tomar en la vida deben ser siempre desde la técnica, pienso yo, Ujú. o la mayoría de ellas. ¿Qué es la técnica? Aquello que nace del sentido común, que se lleva un proceso de comprobación por el método científico, digámoslo así, y que nos da certeza de cierto criterio, X o Y criterio. Eso es la técnica. Parece que la política está divorciada de la técnica. Parece que la política es la ciencia de la conveniencia, ¿ok? Y algunos votaron por conveniencia, por cálculo, por mala Pero leche, lo no peor sé. es que sin la información correcta, costarricenses, porque era un expediente muy grande y precisamente está al alcance de ellos y no lo fueron a buscar, no lo fueron a ver, no fueron a empaparse con la información debida. Y pues pasamos al último punto, que es precisamente la salida de la votación y las declaraciones muy, muy rápidas del señor Francisco Nicolás. Muy rápidas, no, no se preocupen, son muy rápidas. Por algo será. Sabiduría campesina. El que mucho se lava es porque algo le huele. Pero hubieron incluso Ya diputados dije lo que sorprendentes, tenía que decir. Es democracia, es democracia. Bien, como ustedes escucharon a el diputado Francisco Nicolás andando en torno a este tema. Vamos a... ¿Qué quiso decir? O sea, no, no entendí. En el contexto, no entendí. Está con el micrófono apagado, Ana Cris, no la escucho, no la escucho. Que alguien tenía que lavarse algo. No entendí. De verdad, Eso yo fue creo lo que que yo tenía estaba muy urgencia de ir enojado, a ver Francisco. sus fábulas, seguro. No sé, él estaba muy molesto. Sí, las fábulas de Gargamel. Pero ciertamente, y es que le gusta ver los pitufos y no sé qué, eso fue lo que dijo él. A las 9 de la noche, que por eso no puede ver el Sí, octavo mandamiento, que es justamente con lo que se vamos a cerrar ahora. sí, y que aquí viene, que son las declaraciones de doña Pilar Cisneros y don Fabián Silva Exacto, vamos a sobre el escuchar. desafuero. O sea, todo esto va en torno a lo que pasó hoy, ¿verdad? Correcto. Listo. El siguiente Congreso va a tener una enorme responsabilidad, porque dependiendo de la cantidad de diputados, y presumimos por lo que hemos visto en los números de las encuestas, que Pueblo Soberano va a sacar una cantidad importante de diputados, es momento incluso de entrarle a reformas muy profundas. Yo sí creo eso, Douglas, y creo que la factura a esta gente que está haciendo lo que está haciendo le va a llegar el 1 de febrero. Estoy segura. A ver, dentro de las proyecciones que se han hecho, Douglas, Liberación Nacional debería sacar, si acaso, la mitad de los diputados que tiene ahora. El Partido Unidad Social Cristiana, ni la mitad de lo que tiene ahora. Entonces, ¿qué es eso? Eso es el reproche del pueblo y la factura que el pueblo le está pasando a los dos partidos que han tenido en sus manos el destino de este país durante cuántos años. Entonces, partidos que prometen y no cumplen. Partidos que dicen voy a hacer la carretera San Carlos y 50 años después no la hemos terminado. Con todo y todo, Douglas y Coqui, con todo y todo, nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo por cumplirle al pueblo. Y lo que no hemos podido cumplir es porque no nos han dejado, pero estamos dispuestos a seguir en la lucha. Entonces yo sí creo que ese enojo, ese resentimiento, esa frustración, ese ver lo que hacen otros países, que Costa Rica podría ser 1000 veces mejor, va a pasar una factura el próximo 1 de febrero, ya lo verán. Y los cambios vendrán. Y los magistrados no se van a reelegir indefinidamente. El siguiente Congreso va a tener una enorme... Bueno, Y como ya. dirían los chiquitos, easy. Bueno, a toda acción siempre hay una reacción. Esa es una ley del universo, ¿verdad? Y el ciudadano es al final el jefe, porque es el que elige en cada 4 años en nuestro país, precisamente en la urna. El jefe decide. Él toma una serie de entrevistas a escoger el candidato presidencial, después a los respectivos diputados. Si sienten que han habido
pues grupos de poder que no han respondido a sus necesidades, pues no van a seguir en las mismas. Y hay una corriente internacional al respecto costarricense, no es solamente acá en Costa Rica, es una reacción pues a las nuevas formas, a las nuevas realidades, y los pueblos cambian como todo cambia. ¿Por qué? Porque si el político no reacciona ante la situación, al ver que el pueblo no se le da lo que necesita, pues obviamente que ellos van a tomar decisiones en la urna precisamente. Entonces veremos a ver qué pasa, pero los cálculos que está diciendo doña Pilar precisamente son más o menos a los que ha dicho Mauricio Muñoz. Él ha andado alrededor de 8 a 9 diputados del Partido Liberación Nacional, y con las cosas que están sucediendo, no sabemos hasta dónde irán a llegar, porque inclusive eso es al día de hoy, ¿verdad? Conste, es al día de hoy. Puede haber una reacción más positiva o puede haber una reacción negativa. Esto no es un tema de afinidad política. Como dijo Ana Cris, cada acción tiene su reacción. La gente, y me gustaría leer los comentarios, ¿verdad?, de las personas, cómo se sienten después de haber terminado el capítulo de esta segunda votación para levantar la inmunidad del presidente. ¿Cuál es la percepción que tienen de la institucionalidad? Y cuando se habla de institucionalidad, la institucionalidad es como un carro, ¿ok? La institucionalidad no es mala, es el carro. Exacto. El problema es quién está ¿Quién manejando está el carro manejándolo? y cómo lo están manejando. Ese es el tema. Dele un manazo a su cámara, Ay, porfa. perdón, perdón. Ese es el tema, ¿verdad? Ya sé cómo. Es que a veces siento, ¿seré yo que estoy viendo raro? ¿Verdad? No, es que a Entonces, veces no lo veo porque está mucha luz, entonces no sí, lo sí, veo. sí. Entonces uno se pone a pensar, el problema no es la institucionalidad, es quienes toman, algunas de las personas que toman decisiones dentro de esa institucionalidad, porque la institucionalidad está llena también de muchos colaboradores, Ajá. funcionarios públicos, y nadie está hablando de los colaboradores, sino de ciertos tomadores de decisiones. Y por ciertos tomadores de decisiones es que se sometió al país nuevamente a un estrés, a una presión y a un cansancio alrededor del posible levantamiento de la inmunidad del presidente y de la posibilidad que se le destituyera por algo que no es un delito penal y que ni siquiera se puede tipificar o comprobar, como es la beligerancia política o parcialidad política. Ya terminó el capítulo. Pero ¿cuál es el sabor de boca que le queda a la gente? Y sobre lo que Sí, dice Ana Cris, aquí está el mapita, ahí ¿verdad? está. En Sudamérica, esto es Sudamérica, ¿verdad? De alguna manera, el presidente Rodrigo Chávez vino a darle un cambio de rumbo al país en materia económica, comercial, en visión país, más hacia la derecha, porque de repente no nos dimos cuenta, o sí, pero estábamos siendo gobernados, obviamente el PAC es de izquierda, Ujú. y Liberación tampoco era muy Tampoco. derecha que digamos, No, tiene su no, no, ala no. izquierda y ahora más que nunca, y con Álvaro Ramos se nota más, Sí, ¿ok? sí, sí, Álvaro es más, Más de más a la izquierda. izquierda. Sí, sí, ¿Ok? sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que de alguna manera el convencimiento, el entendimiento que la izquierda no deja nada bueno, se está propagando por el lado sur del continente. Ujú, ¿Cuáles son de izquierda ahorita? Por ejemplo, Colombia, con Petro. ujú. O sea, yo conozco Sí. muchos amigos colombianos que sienten vergüenza de tener a una persona como Petro en el poder. Ya hay reacciones en Colombia Quienes lo que eligieron probablemente, sí, cometieron un error, dicen, ¿verdad? sí, 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 Venezuela, sí. Brasil con tremendos retos, ¿verdad? Por el tamaño que tiene ese país. Pero ya han ido cambiando algunos. Entonces, por ejemplo, Ecuador ya cambió
Perú está en proceso de transición. Bolivia renunció a la izquierda. A la izquierda. Paraguay está en la derecha. Argentina renunció a esa Sí, izquierda empobrecedora. exacto. No Es solo más, empobrecedora, criminalmente empobrecedora. no, es que la Argentina está en un extremo absoluto. Y Chile recientemente, que también ya También. renunció a la izquierda. Y sin contar, por ejemplo, el caso reciente de Honduras, que está todavía en disputa, pero renunciaron a la izquierda, ¿verdad? Costa Rica también está dentro de ese paquete. Y no es un tema de que la derecha es buena y la izquierda es mala, no es tan sencillo. Es que la forma de operar el mundo y la derecha son muy concordantes. Y la izquierda lo que busca son ideales o un mundo ideal como Aladino, ¿verdad? La canción de Aladino, un mundo ideal que no es financieramente lógico de lograr. Te quiero dar, para cerrar, ahorita que estás hablando de todos los casos, no hablamos de México porque están en proceso con su presidenta, hablando Claudia con una Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, hablando, sin tocar algunos comentarios que he tenido con algunos amigos mexicanos, estaba analizando un anuncio que dio el señor Daniel Surch con respecto a una aprobación que se dio precisamente allá en México, donde se redujo la jornada de horas y se aumentó el salario mínimo. Dijo que eso era muy preocupante, que eso iba a tender a aumentar la inflación y iba a desincentivar la inversión extranjera, entre otras cosas. Aparte de los idealismos, vean, no es que no sea importante, no es que no sea importante, pero usted no puede aumentar por aumentar. Usted tiene que crecer. Como país tiene que crecer para poder hacer ese tipo de acciones, porque lo único que va a hacer es desincentivar la inversión extranjera, aumentar la inflación, aumenta el tipo de cambio, aumenta qué sé yo, la deuda PIB. Un montón de cosas se aumentan porque no es tan simple como dijo Richard en su momento, que es nada más imprimir billetes. No es solamente eso, tiene que haber una justificación macroeconómica. Y no es como me dijo un señor un día, es que a ustedes solo les importa la macroeconomía. Le digo yo, señor, gracias a eso usted puede pagar sus necesidades, tiene un tipo de cambio más barato, la pobreza es reducida y a usted le beneficia. ¿Por qué es que la gasolina está más barata? Son un montón de condiciones que ayudan a que vayamos hacia la baja. Por cierto, tenemos nuevos indicadores cerrando ahora que viene la Navidad. Por supuesto, el gallo pinto está más barato y los tamales también en comparación al año pasado. Todas esas condiciones colaboran a que su sueldo, su aguinaldo, rinda. Y eso es por las condiciones macroeconómicas. No es Rodrigo Chávez, es la estabilidad macroeconómica del país. La macroeconomía es la cancha de fútbol. Si la cancha de fútbol está en buenas condiciones, tiene bien parejo el terreno, tiene buen zacate, está bien delineada, ¿ok? Está bien hidratada, digamos así. La microeconomía, que son los jugadores, pueden, valga la redundancia, jugar mejor. ¿Ok? Es por eso que es importante la macroeconomía. Uno no puede pedir que venga un excelente jugador a jugar en un potrero. ¿Por qué? Porque por más buen jugador que sea, no va a tener dominio del balón, porque va a brincotear de un lado para el otro, o va a haber un hueco y se va a lesionar. Es exactamente la misma comparación, ¿verdad? Entonces, es todo un tema. Lo que usted acaba de sacar, ¿verdad? Es todo un tema. Yo sé. Pero lo importante aquí es entender que lo que hace, por ejemplo, si México está reduciendo cantidad de horas y aumentando los salarios, eso suena muy bien para la población. Sí, Suena pero súper atractivo. Pero, ¿cuán sostenible es a lo largo del tiempo, considerando que Latinoamérica, nos guste o no, es un sector del planeta que se dedica a producir? Sí, Somos productores. ¿Ok? productores. Entonces, ¿qué pasa? Si la mayoría de esas empresas productoras son extranjeras, ¿cuán atractivo les va a parecer
que ahora les tengo que pagar más dinero a mis colaboradores para que trabajen menos. Ujú. Entonces me van a decir, pero usted está en contra de los trabajadores. No, yo estoy a favor del trabajador, a favor de que existan condiciones que le diga a las empresas, voy a generar más empleo aquí. Pero si me ponen condiciones adversas como empresa, puede decir con todo su derecho, voy a recortar o me voy a mover a otro lugar donde me puedan dar mejores condiciones. Exactamente, Pero ese exactamente. es otro tema, Ese ¿verdad? es otro tema, es un gran tema, pero cualquier cosa, si tienen dudas, después podemos ampliarlo en algún espacio para poderles explicar mejor. Por cierto, que las jornadas 4x3 también es otro tema que tenemos que nos desincentiva en cuanto a la acción de la inversión extranjera que necesitamos urgentemente también. Sí, Por lo mismo, pero costarricenses. vamos a ver si lo soluciona esta asamblea o mejor la otra con un proyecto mejor hecho. Pero ese es Ahora otro sí nos tema. vamos. Ahora sí nos Este, vamos. al ser la 1:30 de la mañana, exactamente, vamos cerrando entonces esta grabación de Convergencia y se las estamos liberando a las 5 de la mañana. Agradecerles muchísimo, como siempre, sus comentarios y Ujú. la fidelidad, ¿verdad? La lealtad Gracias, de verdad. con este Gracias. espacio. De verdad, muchísimas gracias. Ana Cris, muchísimas gracias por la agenda y Mucho pues gusto, Richard. Gracias a nos vos. vemos el viernes. Nos vemos. Así que disfruten el desayuno con Convergencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días.